Seguimos en Visión Central y seguimos hablando acerca de la presidenta Dina Boluarte, de la familia presidencial. Estamos hablando esta vez de su hermano Nicanor, ¿no? Quien está detenido de manera preliminar por 10 días. Él se le implica de pertenecer a una organización criminal donde él sería el líder, pero hay alguien más arriba que Nicanor Boluarte, que todavía no se ha dado nombres. ¿Quién podría ser? Se sospecha que la presidenta de la República. Son 22 implicados. Se ha detenido a 8 personas, entre ellas al hermano Nicanor Boluarte, al abogado de la presidenta Dina Boluarte, y que se ha descartado de que vaya al menos Nicanor Boluarte a ofrecerse como colaborador eficaz. ¿Acaso está llegando ya a los días finales del gobierno de la señora Dina Boluarte? En el Congreso, una vez más, se evalúa la posibilidad de una vacancia presidencial. Vamos a analizar este contexto político con el analista político Miguel Ángel Ferreira, a quien le damos la bienvenida. Hola, Miguel Ángel, gusto poder saludarte nuevamente. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Un saludo grande a tu programa, a toda tu teleaudiencia y a toda la zona Lima Este, la cual congrega tu programa. ¿Cuál es la lectura que tú tienes, Miguel Ángel, respecto a lo que ha ido pasando desde el fin de semana? Y todo empieza con la desactivación del equipo de policías que apoyaba al EFICOP, al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Lo desactiva la presidenta Dina Boluarte. Al día siguiente ocurre los allanamientos, la detención de su hermano, de su abogado. ¿Dina Boluarte acaso sabía de lo que iba a pasar y por eso decide sacar a este equipo de policías? ¿O ha sido una respuesta de Marita Barreto por la desactivación del equipo de policías? Dijeron, mañana mismo hacemos el allanamiento y la detención al hermano, al abogado y las otras personas implicadas. ¿Cuál es esa lectura que tú le das a lo que viene ocurriendo desde el fin de semana pasado? Mira, ya posteriormente el allanamiento de la propiedad de la expresidenta, en algún momento yo me he pronunciado de que efectivamente debieron haber mejores coordinaciones entre el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y la hoy presidenta de la República. Sin embargo, esto no fue así, porque efectivamente comenzaron a investigar los fiscales y aparecen los problemas de los Rolex vinculado al actual gobernador regional de Ayacucho y procesado por lavado de activos, el señor Oscorima. Adicionalmente, la influencia que ya venía ejerciendo el señor Nicanor Boluarte en el ejercicio mismo del poder de su hermana, pero ahora ya podemos comprender de mejor manera cómo la dirección, la Inspectoría de la Policía Nacional pretendió ingresar a las oficinas de la DIVIAP en el Ministerio Público porque efectivamente, aparentemente querían la carpeta fiscal de que en ese momento se venía desarrollando la investigación por parte de la doctora Marita Barreto respecto a los casos vinculados de las personas dentro de la corrupción en el poder. Por lo tanto, sí considero de que en estos momentos el Congreso de la República, y recabo lo señalado por el presidente del Tribunal Constitucional, que ha señalado de manera expresa que el control político lo tiene el Congreso de la República. Estamos ante un caos institucional. Y debemos recordar que al señor Pedro Castillo también se le vacó, también se presentó la moción de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Mi relación respecto a estos hechos que están vinculados a comportamientos de tráfico de influencias y encubrimiento real, jurídicamente hablando, por parte de personas muy cercanas a la presidenta y a ella misma, podrían de alguna u otra forma señalar por parte de algunas bancadas en ponerse de acuerdo
y de una vez presentar la moción de la vacancia presidencial en contra de la hoy mandataria de la República, Y ¿no? esta vez sí podría prosperar. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que se ha evaluado y presentado mociones de vacancia en contra de Dina Boluarte. Ya se ha salvado de otras. A ver, hay una acusación constitucional que fue presentada por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y hoy día está en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hay una primera carpeta fiscal vinculado a los lamentables hechos y fallecimientos de nuestros hermanos en Puno, en Ayacucho y en el Cusco. Sin embargo, estos hechos sí son directamente ligadas a ellos, a ella, perdón, no en el ejercicio de dar las órdenes al quien entonces fue presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, o en su defecto tanto al ministro del Interior o al ministro de Defensa en ese momento. Pero en este caso directamente la vincula a ella, porque un presidente de la República no va a las instalaciones de un abogado. El abogado va a las instalaciones del Palacio de Gobierno por el alto cargo que ostenta la presidenta de la República. Nosotros tenemos que entender de que el cargo de ser primera servidora del país le limita algunos comportamientos que podríamos hacerlo los privados de manera particular, pero no los que ejercen función pública y menos aún la presidenta de la República, teniendo en cuenta de que es el abogado a cargo de velar por los intereses jurídicos, en este caso de ella, y que a su vez de alguna u otra manera buscaba a través de un coronel encargado, anteriormente jefe de la DIVIA, ofreciéndole ciertos condicionamientos para ascenderlo. Por lo tanto, esa declaración tiene que ser debidamente corroborada a fin de que se demuestre que el comportamiento del doctor Mateo Castañeda de alguna u otra forma venía en representación directa de la hoy presidenta de la República. Hoy habló Carlos Morán, exministro del Interior, quien decía de que sí, él es testigo, él fue el intermediario justamente de esas reuniones que se sostuvieron entre Mateo Castañeda y Nicanor Boluarte, incluso una vez con la misma presidenta de la República, donde se hizo una llamada a Harvey Colchado, y que él era un agente encubierto y que todo lo estaba grabando, ¿no? Entonces, para que se llegue a esta situación de detener al señor Nicanor Boluarte, por supuesto que hay pruebas, documentos, audios que han demostrado justamente la culpabilidad del señor Boluarte, y que por esa razón él está detenido, ¿no? Mira, existe una carpeta fiscal, entiendo yo, de que quien mejor lo podría aclarar principalmente es la fiscal superior Marita Barreto, quien está encargada directamente de estos casos que son vinculantes. ¿Por qué? Porque es la presencia de los abogados en el incorrecto funcionamiento del ejercicio de su profesión. O sea, el abogado no puede ser instrumentalizado para los efectos de su cliente. Finalmente, el abogado defiende intereses de nuestros clientes, pero dentro de los parámetros del correcto funcionamiento del ejercicio profesional. Y en ese sentido, sí me apena por el doctor Castañeda, en tanto y en cuanto él era, antes iba a ser fiscal, hasta fiscal supremo. Por lo tanto, él es un hombre que tiene no solamente el expertise de abogado litigante hoy, sino anteriormente ha sido fiscal. Por lo tanto, tiene conocimiento de que este tipo de comportamientos en el ejercicio de la profesión, teniendo un caso tan difícil como es defender a la señora presidenta de la República hoy cuestionada,
de alguna u otra forma significaba el correcto uso del ejercicio de su profesión. En ese sentido, sí me parece un despropósito, y allí ya no estamos hablando de temas jurídicos, ni sean constitucionales y penales, sino principalmente políticos, por la dimensión moral, ética y moral de la quien ejerce el cargo de ser presidente de la República. Al expresidente Pedro Castillo se actuó de la misma manera. El Congreso de la República es el llamado a presentar la moción de vacancia y presentar las firmas que correspondan para que lo aborden en el Pleno. Y será la ciudadanía que vea expresada en ellos si realmente nos representan o no. Ahora, y es en ese sentido, Jack, que es una decisión estrictamente política, indistintamente a las acciones de tipo constitucional o penal que puedan ejercerse propiamente en esta circunstancia política, ¿no? La situación es grave, Miguel Ángel. Implica a la presidenta Dina Boluarte, que utilizó a su abogado para poder chantajear a los coroneles de la DIVIAC, ofreciéndole ascensos para salvar a su hermano, Nicanor Boluarte. Nicanor Boluarte, que tenía un poder de facto y otorgado por su hermana, la presidenta de la República. Grave lo que ocurre con la señora mandataria. Sin embargo, este Congreso va a ser capaz de presentar la moción de vacancia. Quizás hasta ahí se puede avanzar, pero va a ser capaz este Congreso de censurar, de vacar a la presidenta Dina Boluarte. El control político está a cargo del Congreso de la República. Es más, hay una resolución ya del Tribunal Constitucional que señala de manera expresa los controles que corresponden al Congreso de la República. Ahora, la pregunta que tú señalas es si estos grupos parlamentarios que conviven y han concertado sus propios intereses conjuntamente con el gobierno de turno son capaces de alguna u otra forma de sancionar moral y políticamente a la hoy presidenta de la República. Esa es la pregunta del millón. Tendrán que presentar la moción de la vacancia y a partir de allí los ciudadanos ver qué congresistas realmente representan a los 33 millones de peruanos que de alguna u otra forma creemos que esta señora presidenta de la República no puede estar un día más en el cargo, ¿no? La crisis que atraviesa el país desde distintos aspectos, como seguridad ciudadana. Bien sabemos cómo las extorsiones son el pan de cada día en el país. La salud, anemia que va aumentando, desnutrición crónica, la pobreza monetaria que ha crecido también. Entonces eso nos hace ver de que el gobierno de Dina Boluarte está peor todavía que el gobierno de Pedro Castillo. Con Pedro Castillo se había dejado el índice de pobreza monetaria en 27.5% y en el 2023 ya con Dina Boluarte sube al 29%. Más de 500.000 de peruanos que se han vuelto pobres. Entonces, yo lo veo así. Están ellos resolviendo sus problemas personales, como los Rolex, como su cirugía estética, como su problema, el de su hermano. Pero lejos o nada ven los problemas que la ciudadanía, que el pueblo peruano necesita resolver, Miguel Ángel. Es allí donde vamos a ver el comportamiento del Congreso de la República. Lo que bien señalas tú es que efectivamente hoy día tenemos un país con un empobrecimiento al 59%, vinculado entre extrema pobreza y pobreza. Entenderás que ya hay una calificación menos del país como una sostenibilidad económica que teníamos en términos macroeconómicos, y eso se va a ver reflejado en las tasas de interés que finalmente los bancos, las entidades financieras van a tercerizar o van a externalizar, a nosotros los consumidores y a nosotros los ciudadanos. En ese sentido, esta situación de recesión, conjuntamente con una proyección económica más
la evaluación institucional que tiene el país, de alguna u otra forma tiene que darse en una solución institucional. No es posible que un abogado esté de alguna u otra forma negociando o dentro de las conversaciones haya podido señalar que los enemigos no era el señor Colchado, sino principalmente era el actual fiscal de la nación con el fiscal supremo, el señor Mendoza, que estaban a cargo de esta investigación. En ese sentido, Jack, lo que tú acabas de mencionar, sí, de alguna u otra forma, viene afectando el bolsillo del ciudadano. Por lo tanto, los congresistas no deben de ver de espaldas o representar a la ciudadanía, porque son ellos los que de alguna u otra forma representan y fiscalizan y hacen el control político en representación de todos los ciudadanos. Y si ellos van a actuar de manera distinta como se actuó con el anterior presidente de la República, que fue vacado, ajustado a ley, deberían actuar de la misma manera, a misma razón, mismo derecho. Por lo tanto, sí nos parece preocupante que muchas bancadas a las cuales hoy se les pregunta sobre la vacancia presidencial señalen de manera errada diciendo están buscando hacer que la señora Boluarte deje el cargo y generar inestabilidad del país. La inestabilidad no está siendo generada por los ciudadanos que vemos con terrible indignación lo que está pasando por parte de los altos funcionarios que nos vienen gobernando en el Estado ya. En ese sentido, sí tiene que haber una solución inmediata a este gran problema institucional. Inestabilidad que ya existe, pero ¿tú crees, Miguel Ángel, que podría agravarse aún más si es que de pronto hay una salida de Dina Boluarte? La vacan en un par de días a Dina Boluarte. ¿Podría tornarse la situación en el país aún peor? ¿Quién tendría que asumir la presidencia? No a ver, una situación peor es Alejandro Soto, una mesa directiva que se ha dedicado a despilfarrar el dinero. ¿Podría ser una situación peor? A ver, una situación peor no creo que haya que podamos seguir viviendo. Yo creo que ante grandes circunstancias hemos podido salir adelante. Ajá. En ese sentido, creo yo de que el hoy presidente del Congreso de la República, también cuestionado por el ejercicio de su actividad funcional al incrementar con 50 millones más y el incremento de remuneración hacia los congresistas, teniendo en cuenta que el sueldo mínimo vital es 1.025 nuevos soles y teniendo en consideración de que existe una recesión a nivel nacional con índices de criminalidad y de empobrecimiento total por parte de la ciudadanía, no hace que pensar que la gran salida ante esta situación es la vacancia presidencial y a su vez un gobierno de transición. Y ese gobierno de transición tiene que dar las herramientas a través de reformas constitucionales y electorales, pero no para estos grupos parlamentarios que hoy día gobiernan el Congreso de la República de manera descarada. En ese sentido, sí soy de la idea de que debemos ir hacia una responsabilidad del Congreso. El Congreso tiene la majestad de poder realizar el control político en contra del gobierno de turno. En ese sentido, existen elementos de convicción que acreditarían ilícitos penales no solamente de la actual presidenta de la República, sino de su entorno presidencial y de alguna u otra forma responsabilidad solidaria por muchos de sus ministros. En ese sentido, sí considero de que es el Congreso de la República la instancia que corresponde en realizar la moción de la vacancia. Y allí
los ciudadanos veríamos de verdad cuál es el accionar de cada congresista referido a esta falta de institucionalidad que tenemos como país en estos momentos, Jack, ¿no? Mateo Castañeda, el abogado de la presidenta hoy detenido, dice ser víctima, más bien, que a él le han puesto la trampa y que fue en todo momento quien le llama a él, quien es el iniciador de todas las comunicaciones, Carlos Morán, ¿no? El exministro del Interior, y él junto a Harvey Colchado le habrían puesto o hecho esta trampa a Mateo Castañeda, pero un abogado para defender a su defendido, valga la redundancia, no puede pues estar negociando ascensos, ¿no? Porque lo que se dice es de que él estaba negociando ascensos a fin de que se deje sin efecto la investigación que se realizaba a Nicanor Boluarte. Entonces, esa no es una forma correcta de defensa legal, Miguel Ángel. No es una forma correcta. Principalmente los ascensos, tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas, son dados anualmente y en virtud a tu trayectoria personal, ¿no? Y la trayectoria personal va en función a un puntaje que luego cada dirección y cada comandancia general, sea de la policía, tanto del ejército o de las Fuerzas Armadas, presentan y efectivamente nosotros tenemos la costumbre de tener, y constitucionalmente también lo señala, el grado de discrecionalidad por parte del presidente de la República a la suscripción de las resoluciones supremas para el ascenso del grado de coronel a general. Y en ese sentido, sería la promesa. Por lo tanto, habría que ver, entiendo de que debe haber audios, debe haber alguna visualización o alguna escucha relacionada a los temas vinculados a los que se le imputa al hoy procesado doctor Mateo Castañeda. A mí me da una pena enorme porque se trata de un colega como abogado. Sin embargo, los abogados tenemos que ir aprendiendo que la defensa legal no puede ir por encima de circunstancias que vayan en una actuación como operadores vinculados a la propia criminalidad de quienes representamos. Para eso no hemos estudiado derecho. Hemos estudiado derecho justamente para poder de alguna u otra forma encauzar debidamente una defensa técnica dentro de los elementos y dentro de el expertise que podamos tener dentro de nuestro ejercicio profesional. No podemos traficar influencias, no podemos tener ese tipo de comportamientos que dañan principalmente el gran esfuerzo que tenemos los profesionales al vernos graduados de abogados. En ese sentido, sí, yo hago un llamado de atención a los colegios de abogados a efectos de que tengan claro la dimensión moral y ética de quienes de alguna u otra forma representamos intereses en favor de nuestros patrocinados, en tanto y en cuanto no afecte la institucionalidad democrática, ¿no? Y eso que él ha sido fiscal contra las organizaciones criminales. Vio el caso Business Track, de este chuponeo que se realizaba en el gobierno de Alan García. Pero para terminar ahora, como parte de una organización criminal, cosa que él antes justamente se dedicaba a solicitar prisión por gente que estaba dentro de organizaciones criminales. Miguel Ángel, finalmente, ¿tú ves a Dina Boluarte con las horas contadas? Mira, qué pregunta la que me haces. Yo no tengo una bola de cristal. Lo que sí tengo es la claridad de entender de que la señora Boluarte no puede estar un día más gobernando los intereses del país, ¿no? O sea, el Perú, los peruanos estamos viviendo momentos de mucha desazón, de mucho desprestigio como país. El Perú no podría estar en una situación así, no debería estarlo.
hemos pasado una pandemia, luego viene un gobierno, tenemos presidentes anuales, ¿no? Y lamentablemente la corrupción y la impunidad viene copando las instituciones más importantes del país. En ese sentido, tenemos que hacer una gran reforma y convocar a los mejores cuadros a nivel nacional y empezar a hacer una república con ciudadanos y que los ciudadanos también entiendan que tenemos que elegir bien. Tenemos que elegir personas con cierta trayectoria personal y profesional que de alguna u otra forma entiendan de que pueden contribuir con el país, porque estos graves problemas institucionales, políticos, lo que hace es, primero, disminuir la calidad de vida de nuestra población. Sí. Y eso no podemos seguir permitiéndolo un minuto más, mi querido Jack. Correcto, Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo para seguir analizando el contexto político actual del país, cada vez en una situación más crítica. Un gran abrazo y que te vaya muy bien. Otro para ti y un saludo a Visión Central. Muy buenas noches. Muy bien, hemos hablado con Miguel Ángel Ferreira, él es analista político y justamente hacía un análisis de lo que ocurre en torno a la presidenta Dina Boluarte, su hermano, su abogado, quienes están sindicados de pertenecer a una organización criminal. En tanto, en el Congreso se viene evaluando una moción de vacancia presidencial. Hacemos una nueva pausa, regresamos con más en Visión Central a través de Cablevisión TV, el canal líder en Lima Este.